Seguimos en Conexión B Análisis. Entrevista, es hora de hablar de economía y finanzas con Celso Eric Garrido del Castillo, analista de nbnoticias.mx. Mi querido Celso, adelante, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi estimado Jorge Luis. Qué gusto saludarte a ti y a todos nuestros radioescuchas de NB Veracruz. Fíjate que la semana pasada, en esta cumbre bilateral del presidente Andrés Manuel López Obrador con sus iguales, el presidente Joe Biden y el primer ministro Trudeau de Canadá y de Estados Unidos, respectivamente, bueno, pues se trataron ciertos temas y realmente para muchos analistas, y comparto esa opinión, fue una muy buena, muy grata relación. No obstante, fuera de ahí del tema de que, bueno, pues dónde está la reforma energética y que se iban a presionar y no, bueno, yo creo que fuera del ámbito de economía y finanzas, que es el que nos compete, pues creo que es la primera vez que México tiene algo muy fuerte con que poder negociar, ¿no? Porque ellos quieren que siga la reforma, pero bueno, pues México necesita otras cosas. Entonces creo que puede ser una buena moneda de cambio. Ya veremos más adelante. No obstante, un tema central que soltó el presidente en esa cumbre fue el tema de los migrantes. La verdad, se pronuncia muy bien en dos aspectos. Creo que en la parte de la necesidad de contrarrestar a China, dado la hegemonía y las condiciones hegemónicas de este país, de este inmenso país asiático. No obstante, el otro punto que también recalca es la migración. Y lo marca, vaya, perfectamente bien, en lo cual lo dice que es necesaria para los países y obviamente también auxilia, ¿no? Requiere, porque es mano de obra más económica y obviamente que puede resolver los problemas que a la postre esa demanda laboral no es, ¿cómo se llama? No se puede satisfacer, dado que ni la parte laboral de los Estados Unidos quiere trabajar en esas labores. Y eso tampoco es una mentira. Por lo tanto, pues suena bastante tentador. Sin embargo, y sin perdernos en el ramo de la sección de economía y finanzas, este punto migratorio, pues bueno, se ve un poco complejo, dada primero, pues los mitos que existen con la migración, que pueden llegar desde la discriminación, bueno, hasta la xenofobia, y bueno, también estos mitos de que van a llegar a invadir nuestros sistemas de servicios de salud, aunado a que vamos ¿cómo se llama?, a ver la parte de los sistemas de educación, y bueno, pues en el trabajo pues se van a acabar todos los trabajos porque llegue esta parte de migración, lo cual no es cierto. ¿Y a qué me refiero con estos puntos de los mitos que pueden llegar? Bueno, pues que en las votaciones dependería una reforma migratoria de las votaciones en Estados Unidos en las intermedias, lo cual pues yo coincido que es poco probable dado también la polarización de la sociedad norteamericana. Sin embargo, hay un punto medular en donde México sí puede entrar, donde México sí puede negociar y donde México sí tiene esas cartas para poder llegar. Las visas laborales, México es el país que mayor número que tiene de visas laborales. Entonces, quiere decir que tal vez no podamos llegar a un acuerdo migratorio para poder solventar los problemas políticos que existen, pero sí a un acuerdo de movilidad. Y eso auxilia, ayuda, y bueno, ¿cómo no va a ayudar? Pues porque el monto que se manejan de remesas es sustancial. Tan solo una investigación reportada del BBVA Research publicó en este mapa migratorio que en agosto de esta anualidad, pues se incrementaron las remesas en más del 27% del año pasado. Se estima que, de acuerdo a datos de CONAPO y con esta investigación de BBVA Research, que va a llegarse hasta final del año en $50,000 millones las remesas de los Estados Unidos. Con lo cual, bueno, pues a la postre, pues podemos decir que es prácticamente un interés en poder determinar, coadyuvar a generar mejores ingresos dada la migración. Y no solamente la veamos por un lado, ¿no?, hacia nuestros connacionales que van y mandan estas remesas, sino también en sentido contrario, ¿no? Hay haitianos que hoy, pues prácticamente centroamericanos, que están en nuestro país, que van a hacer lo propio con algún familiar que hayan dejado atrás,
que no haya podido salir de su país y bueno, por lo tanto, pues haya esa obligación de mandar remesas, ¿no? Y vemos que el punto de las remesas y el punto de esto donde estamos muy limitados económicamente porque, por ejemplo, ¿quiénes son los líderes en todo este tipo de venta de remesas? Antes pues sabíamos que era Western Union, ¿no? Pero hoy sigue RIA, Maxi, Orlando Invaluet, Vigo, Intermex. O sea, ya hay más empresas que han estado intentando entrar a este mercado de, pues, ¿cómo se llama? De mandar las remesas y bueno, pues obviamente captarlas, este tipo de recursos. Sin embargo, en términos financieros, pocas empresas han entrado al negocio del migrante, visto desde el punto de vista de un generador de empleo y de divisas impresionante, porque desgraciadamente en algunos casos los migrantes pues, pueden hacer éxito, regresan, no emigran el 100% de su totalidad, y perdón, y bueno, pues por lo tanto, no migran, y esto hace que obviamente pues manden, porque tienen que verlo, CONAPO hace una actualización de todas estas remesas y la división entre quienes mandan, quienes llegan, quienes se regresan, y quienes están, o quienes ya no van a regresar después de 5 años, hicieron esa investigación CONAPO. Y podemos ver que en ese grado de dimensiones de los migrantes, de los que mandan remesas, ahí está el nicho de oportunidad para muchos negocios. Y no solamente el negocio para mandar las remesas, sino para saber qué podemos hacer con esas remesas. Si bien, y repitiendo el caso que le habíamos platicado, de que muchos migrantes regresan sin pues, con una mano adelante y una atrás, desgraciadamente, porque no sufrieron todo esa peregrinar para llegar ¿cómo se llama? A la parte de poder alcanzar el sueño americano. Y bueno, regresar sin nada, bueno, ¿por qué se da ese factor? Y prácticamente es inducido porque no tenemos una forma de poderlos inducir en proyectos que ellos, a final de cuentas, están generando el doble o triple o cuádruple de ingresos que podrían generar en México, con lo cual podrían solventar y poder posicionar mejores ingresos. Es ahí donde se abre el área de oportunidad para que muchas empresas, y bueno, hoy ante esta oportunidad de 50,000 millones de dólares, hablamos de un supermercado, bueno, poder captarlo de otra manera, ¿no? Creo que ese es el punto. Más allá de la crisis o el mito de la migración, creo que hay que verlo como una gran oportunidad de negocios, Jorge Luis. Oye, Celso, me parece muy, muy interesante esto que planteas. A mí nada más me queda esta duda, que no sé si sea nada más por verlo de un punto de vista negativo o realmente sí puede estar esta duda. Pero, ¿qué pasa si nada más nos fincamos en las remesas? ¿Y por qué no fincarnos en que realmente exista una mayor productividad en México? Es decir, que haya una mayor inversión y que el trabajo esté en México y no en Estados Unidos. O sea, entonces nos vamos a que de nueva cuenta vamos a estar supeditados nuestra economía y todavía de mayor manera al mercado estadounidense y no al mercado mexicano. Fíjate que normalmente la movilidad se da, inclusive es el punto más alto de cualquier tratado de comercio internacional, la apertura de las aduanas y ese tránsito entre países. Esto se da muchísimo en la Unión Europea y no necesariamente se tiene que dar por evitar la cuestión de la movilidad, ¿no? Ante mejores puestos de trabajo o mejores ingresos. La migración es un efecto que lo hemos, insisto, pues demasiado discriminatorio. Hay muchísimos mitos. La London Economic School sacó un estimado de que los países que si la regulación de la migración si se diera, pues esta daría un crecimiento al país, no solamente al país destino, del 2% en su PIB. 2%, si se regulara correctamente. Oye, y al país de origen, pues obviamente ese monto que da de ayuda, pues podría ser solventada por la migración. Entonces, es un proyecto de ganar, Jorge Luis. No es solamente en el punto donde tenemos que ver. Yo creo que la movilidad es el punto hacia donde debemos de ir, no solamente a migrar, sino a encontrar mejores perspectivas para que la gente vaya. Y obviamente esto trae beneficios mayúsculos.
Ese es el punto donde debemos de ver la migración, no solamente en el puesto donde es verdad, no estamos satisfaciendo perdón, la demanda interna del mercado laboral, y sí hay muchísimas necesidades, pero también no hay un trabajo para mano de obra especializada, que es la que realmente genera el valor en la economía para poder pues, trascender hacia nuevos empleos, ¿no? Creo que ese es el camino, pero veámoslo de esa forma, la movilidad, no la migración. El plano migratorio pues, será prácticamente complicado, Jorge Luis. Perfecto, Celso. Pues muy interesante, como siempre, el tema. Muchísimas gracias. Vamos a estar el siguiente jueves contigo. Muchísimas gracias. Me despido con esta frase de Sir Winston Churchill que decía que un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. A todos, carpe diem, Jorge. Esa me la dedicaste, mi querido Celso. Muchísimas gracias. Con todo cariño y respeto. Claro que sí. Vale, saludos. Muchas bye. gracias. Claro que sí. Muchas gracias a Celso Eric Garrido del Castillo en Economía y Finanzas. Vamos al corte, regresamos.